Muy bien, vamos a hablar, bueno, recuerden, de las hemorroides lo que más preguntan es la clasificación. Y dentro de la clasificación lo que más preguntan es el grado 3. ¿Ok? ¿Por qué? Porque a partir del grado 3 la indicación es quirúrgica, es de operar. Muy bien, vamos a hablar de la fístula anal ahora. ¿Qué cosa es la fístula anal? ¿No? La fístula anal es la consecuencia generalmente de un absceso anal, la evolución de un absceso anal. ¿Qué cosa es una fístula? En general, una fístula es la comunicación entre dos epitelios distintos, ¿no es cierto? Esa es, digamos, la definición de una fístula, comunicación entre dos epitelios. La fístula anal es la comunicación anormal mediante un trayecto fibroso que va de la piel, del epitelio de la piel, o la región perianal, a la mucosa anal o rectal, ¿no? Entonces, comunica dos epitelios. ¿Por qué se produce la fístula anal? Principalmente, generalmente, se va a producir por la presencia de un absceso perianal que ha sido drenado, quirúrgica o espontáneamente. Cura el absceso y la consecuencia normalmente es la aparición de una fístula. ¿Ok? ¿Cuál es el tratamiento de la fístula anal? El tratamiento consiste en una fistulectomía, o sea, sacar todo el trayecto fibroso, una fistulectomía. Además, anótenlo, se puede hacer fistulotomía y curetaje, o sea, olegrado. Cualquiera de las dos alternativas son las correctas. Fistulectomía o fistulotomía más legrado. Bien. Los abscesos perianales, que son, digamos, el agente o la enfermedad previa a la aparición de las fístulas, van a ser colecciones de pus que se van a dar en algunos espacios perirrectales, o sea, que están alrededor del recto. Tenemos la localización más habitual, que es el absceso perianal, o sea, cerca al ano, ¿no? Normalmente alguna glándula que lubrica la región anal se va a inflamar, va a obstruir su orificio de desembocadura en la mucosa anal y se va a llenar de pus y va a formar un absceso. Este absceso, ojo, tiene su comunicación hacia la mucosa anal, ¿no es cierto? Y normalmente el drenaje que este absceso va a ser hacia la piel, quirúrgica o espontáneamente, se va a hacer un cortecito o espontáneamente va a drenar a través de la piel. Entonces, cuando este absceso sea drenado, la cavidad va a empezar a disminuir. Pero recuerden que este absceso tenía comunicación con la glándula y después del drenaje va a tener comunicación con la piel. Cuando este absceso, esta cavidad, se va cerrando, va a formar un trayecto, un conducto, ¿no? Y así se va a formar la fístula. Lo mismo pasa con todos las otras fístulas. Y de acuerdo donde esté el absceso, va a formar las distintas o los distintos tipos de fístula. Tenemos el absceso perianal, ¿no es cierto? Es el más común. Tenemos el absceso isquiorrectal. Es un absceso que va a estar localizado en la fosa isquiorrectal, ¿no? Formado por el isquion, el recto, y sellada hacia la parte superior por el elevador del ano. Cuando el absceso está en esta zona, se va a formar el absceso isquiorrectal. Debajo del peritoneo, pero por encima del músculo elevador del ano, van a estar los abscesos pelvirrectales. Y existen algunos abscesos, como los abscesos submucosos, que no son visibles a través de la piel, sino solamente mediante una proctoscopía. ¿Ok? Los abscesos submucosos en general drenan hacia la mucosa y por lo general no van a traducir después una fístula. Como les decía, este es un absceso perianal, por ejemplo, ¿no? Que está comunicado hacia el conducto anal mediante una glándula. Acá había una glándula común y corriente, como cualquier otra. Esta glándula, normalmente, ¿qué va a pasar? Se va a obstruir la salida de la secreción que produce.
Al obstruirse y estar en contacto, digamos, con las heces, se va a sobreinfectar, las bacterias van a ascender hasta la cavidad misma de la glándula o hasta el acino de la glándula y van a producir un absceso. ¿Ok? Este absceso, al estar bloqueada la desembocadura hacia la mucosa, va a buscar otra vía de salida. Normalmente es la piel, o si no, el cirujano va a hacer una incisión y lo va a drenar. Al drenar, esta cavidad va a empezar a disminuir y va a formarse como un conducto, que finalmente va a unir la piel, donde drenaron, la glándula, el conducto de la glándula y la mucosa anal. Entonces, eso cuando pasa tiempo se va a fibrosar y va a formar una fístula. ¿Ok? Así se forman el resto de las fístulas. De acuerdo a cómo están localizadas, va a haber una clasificación también, ¿no? Estos son ejemplos de fístulas anocutáneas o fístulas rectocutáneas, ¿no? Fístulas anales o fístulas rectales, también su otro nombre. Tenemos siempre, en toda fístula va a haber un orificio en la mucosa, ¿ok? Y va a haber un orificio a nivel de la piel. Al orificio de la mucosa le llaman el orificio primario y al orificio de la piel le van a llamar el orificio secundario. Normalmente, la mayor parte de las veces, existe un orificio en la mucosa y uno en la piel, pero puede haber algunos casos en fístulas complejas que puede haber uno o más orificios en la piel o uno o más orificios en la mucosa. Cuando se da esto, ya se le denomina fístula compleja, ¿ok? Porque no es solamente, no tiene un solo trayecto, sino pueden ser múltiples. Muy bien, la pregunta 6 dice: respecto a los abscesos anorrectales, todas las respuestas son correctas, excepto los de localización más frecuente son el perianal y el pelvirrectal. Su tratamiento consiste en drenaje quirúrgico urgente. La complicación más temida es la gangrena de Fournier. No siempre se aprecian signos externos de inflamación y pueden cursar con alteración del estado general y fiebre. ¿Cuál será lo falso? Dice, ¿no? Respecto a los abscesos anorrectales, todas las respuestas son correctas, excepto. A ver, su tratamiento consiste en drenaje quirúrgico urgente. ¿Será cierto o falso? De un absceso anorrectal. De cualquier absceso, ¿no es cierto? Donde esté el absceso, el tratamiento es el drenaje. ¿Ok? Siempre. Bien. Pueden cursar con alteración del estado general y fiebre. Cualquier absceso, ¿verdad? Donde esté el absceso va a cursar con fiebre y puede, dependiendo del tamaño, de la localización, cursar con compromiso del estado general, ¿no es cierto? Malestar, fiebre, taquicardia, etc. Muy bien. No siempre se aprecian signos externos de inflamación. ¿Será cierto o no? Los abscesos anorrectales, recuerden que pueden ser submucosos, ¿no es cierto? Pueden ser pelvirrectales. Entonces, a través de la piel, de un examen de la piel, ¿no? Una inspección de la región anal, hay veces no se identifica dónde está la zona. Solamente el paciente cursa con dolor, un dolor intenso. En esos casos, por ejemplo, una ecografía transanal les puede servir para identificar la localización. Muy bien. Dice, la complicación más temida es la gangrena de Fournier. ¿Qué es la gangrena de Fournier? Ya, la fasciitis necrotizante, ¿no es cierto?, de la región perianal, ¿ok? Perianal, que después se va a continuar con la región perineal, ¿no? Y puede llegar hacia la región, a la región genital, comprometiendo el rafe medio, comprometiendo la región perianal e incluso muchas veces puede comprometer la aponeurosis o las fascias del abdomen y de los muslos, ¿no? La gangrena de Fournier es una enfermedad severa, pues, ¿no? Que tiene un alto porcentaje de mortalidad. Es la fasciitis necrotizante de la región perineal, normalmente debido a alguna lesión a nivel del orificio anal o en algunos casos más raros
de la región perigenital, ¿ok? Pero principalmente esta gangrena se va a iniciar en la región perianal. Y una de las causas, o la más frecuente incluso, es los abscesos anorrectales. Dice, los de localización más frecuentes son el perianal y el pelvirrectal. El perianal sí es la localización más frecuente, ¿no? Los pelvirrectales son abscesos raros, normalmente es uno de los más raros, casi junto con el absceso submucoso. ¿Ok? Entonces, la A es la alternativa que es falsa. ¿Qué más debemos saber? Debemos saber la nomenclatura de las fístulas, ¿no? Cómo se hace o cómo les van a informar la presencia de una fístula. Para el examen de los pacientes que tienen fístula anorrectal o fístula perianal, lo que se hace, se los coloca en posición genupectoral o de litotomía, ¿no? Si están en posición de litotomía, o sea, como en posición ginecológica, ¿no? Mirando hacia el techo, vamos a tener la parte anterior, ¿no? La región púbica, que está hacia la parte superior, y la región sacra o posterior va a estar hacia atrás, ¿ok? Trazan una línea, ¿no? Horizontal que pasa por el orificio anal. Entonces, esta línea horizontal les va a servir para hacer la nomenclatura y van a darle el nombre a la ubicación del orificio secundario de la fístula mediante las manecillas del reloj, ¿ok? ¿Cómo se informará? Por ejemplo, en este caso, a 3 centímetros del orificio anal, como ahora será una, ¿no es cierto?, se encuentra un orificio secundario y de ahí arrancarán, que continúa con un trayecto de tantos centímetros, desembocando en la mucosa anal o rectal, lo que sea correspondiente, a nivel del ano. O igual, a esta fístula dirán, ¿no?, en litotomía se observa orificio fistuloso secundario, a horas, ¿cuánto será? 11, ¿no es cierto?, que se continúa con un trayecto de más o menos 1 o 2 centímetros hasta desembocar en la mucosa anal o rectal donde corresponde. Así se hace la nomenclatura de las fístulas, en el sentido de las manecillas del reloj. ¿Qué más deben saber? Esta línea horizontal que han trazado les va a servir también para señalar la ley, esta que está anotada acá, la ley de Gott-Salz, ¿no? ¿Qué cosa dice la ley de Gott-Salz? Dice que todos los orificios, ¿no?, todos los orificios que están anteriores a esta línea, o sea, cerca o con dirección hacia el pubis, digamos, los orificios anteriores van a ser o van a continuarse con trayectos fistulosos rectilíneos, como se ve en la figura, rectos, y generalmente son cortos, o sea, son fístulas simples. Y todos los orificios secundarios que estén por debajo o detrás de esa línea horizontal van a continuarse, como se ve en el gráfico, con trayectos curvos, que muchas veces pueden ser múltiples, y por ende se dicen que las fístulas que tienen los orificios en la parte posterior son en su mayoría fístulas complejas, ¿ok? Entonces, esa ley no se olvide. La mayoría de fístulas que están en la parte anterior son simples y la mayoría que están en la parte posterior tienen trayecto curvilíneo y son complejas o pueden ser complejas. A eso se llama la ley de Gott-Salz, ¿ok? Muy bien. Entonces ya sabemos cómo les van a informar las fístulas, ¿no es cierto? En una proctoscopía les van a informar, como les dije, ¿no?, orificio fistuloso a tantos centímetros del ano, que se continúa con un trayecto que desemboca donde sea, ¿no?, la mucosa anal, la mucosa rectal, a tantos centímetros de la línea pectina. Muy bien. Si ya conocemos que hay un trayecto que mide cierta cantidad de centímetros, a nosotros, para el tratamiento quirúrgico, nos va a interesar por dónde va la fístula, qué estructuras va a atravesar, y de acuerdo a qué estructuras atraviesa ese trayecto, se hace la clasificación de las fístulas anales. La clasificación de las fístulas anales se va a dar en 4 partes. Primero, la interesfintérica, la transesfintérica,
la supraesfintérica y la extraesfintérica. Cada una tiene algunos detalles. La más frecuente de todas, y es la que han preguntado como 4 a 3 veces ya en los exámenes de residentado, es la interesfinteriana o interesfintérica. Más de una vez han preguntado cuál es la fístula perianal más frecuente, ¿no? La más frecuente es la interesfintérica. ¿Por qué se llama así? Porque va a discurrir, el trayecto va a estar entre los dos esfínteres, externo e interno del ano. Por eso se llama interesfinteriana o interesfintérica, porque está entre los dos esfínteres. Como dice acá, constituye el 45 a 56% del total de las fístulas, o sea, más de la mitad de las fístulas son interesfintéricas. La segunda en frecuencia es la transesfintérica. Trans viene de atravesar, ¿no es cierto? La transesfintérica va a discurrir a través de ambos esfínteres, ¿no? Vamos a ver un esquema en el siguiente slide que significa que va a atravesar los dos esfínteres y va a constituir entre el 20 y el 30%. Incluso se puede subdividir en transesfintéricas altas y transesfintéricas bajas. La supraesfintérica es rara y va a discurrir por encima del esfínter externo. Por eso se llama supraesfintérica. Y la extraesfintérica, que es más rara todavía, va a discurrir desde el recto, pero por encima de los esfínteres. No va a acoger a ningún esfínter, no va a comprometer a ningún esfínter. Por eso se llama la extraesfintérica. Como les decía anteriormente, la clasificación de las fístulas se puede clasificar en simples y en complejas. Para eso sirve la ley de Gold-Sall, según su relación con los esfínteres, principalmente respecto a la cantidad de tejido esfinteriano comprometido. O sea, cuanto más esfínter comprometa, más compleja es la fístula. Por ende, es más difícil de tratar y produce más complicaciones también. Estos son esquemas que les sirve para identificar o para ver cómo es la clasificación de las fístulas anales. ¿Ok? Tenemos las 4 clasificaciones: la fístula interesfinteriana o interesfintérica, la transesfintérica, la supraesfintérica y la extraesfintérica. En este dibujo vamos a ver, tenemos el conducto que está al centro, ¿no? Como el rectángulo que está al centro. La parte superior es el recto, esta línea que está acá sería la línea dentada y por fuera está ya la región y el conducto anal. El triángulo que está aquí a ambos lados, adyacente al conducto anorrectal, representa al esfínter interno. ¿Ok? Este triángulo que está acá. En oscuro tenemos 3 círculos o 3 óvalos. Estos 3 óvalos van a representar al esfínter externo, con sus fascículos superficial, medio y profundo. ¿Ok? O externo o subcutáneo, el superficial y el profundo, si quieren. Los 3 fascículos. ¿Ok? Pero recuerden, es el esfínter externo. ¿Ok? El triángulo, el esfínter interno, los círculos, el esfínter externo. Y hay un triángulo hacia arriba que está representado por el músculo pubo-rectal. ¿Ok? Recuerden que el fascículo pubo-rectal va a contribuir a la formación del esfínter interno, ¿no? Del ano también. Muy bien, entonces acá está el fascículo pubo-rectal. ¿Qué debemos saber? La fístula interesfintérica o interesfinteriana va a tener un orificio primario en la mucosa, va a atravesar el esfínter interno y va a salir hacia la piel entre los dos esfínteres, o sea, entre el esfínter externo, representado por los círculos, y el esfínter interno, representado por el triángulo más interno. ¿Ok? Entonces, esta es la fístula más frecuente. Más de la mitad de los pacientes con fístula anal van a tener este tipo de fístula. Arranca en la mucosa, en el orificio primario, atraviesa
el esfínter interno y luego va a salir a través de la piel entre los dos esfínteres. Por eso se llama interesfinteriano. Muy bien. Tenemos la segunda fístula en frecuencia, es la fístula transesfintérica. Esta fístula va a salir o va a tener su orificio primario en la mucosa anal y luego va a atravesar el esfínter interno y el esfínter externo. Ambos esfínteres los atraviesa y sale por fuera del esfínter externo. ¿Ok? Puede ser, dependiendo de su localización, incluso transesfintérica alta o transesfintérica baja. Pero lo que ustedes deben de recordar es que la transesfinteriana va a atravesar, de ahí viene trans, va a atravesar los dos esfínteres. Tenemos luego la supraesfintérica, es aquella fístula que nace en la mucosa anal, atraviesa el esfínter interno y luego hace un trayecto curvilíneo rodeando al esfínter externo. ¿Okay? O sea, no afecta al esfínter externo. Por eso se le llama supraesfintérica. Y la más rara de todas es la extraesfintérica. Es una fístula que va a nacer en la mucosa por encima del esfínter interno, va a atravesar el pubo rectal y va a salir a la piel, sin comprometer a los esfínteres, a ninguno. Por eso se llama extraesfintérica. De las cuatro, recuerden la primera, la más frecuente, la interesfintérica. ¿Por qué? Porque su trayecto se va a localizar entre los dos esfínteres. Muy bien. La pregunta 7 dice, en cuanto al tratamiento de las fístulas anales, señale la respuesta correcta. Consiste en drenaje quirúrgico urgente. Curan con tratamiento antibiótico. Se debe realizar esfínterotomía lateral interna. Consiste en apertura de la fístula, legrado y cierre secundario. O todas las anteriores son falsas. ¿Qué se hace? ¿Drenaje quirúrgico urgente se hará? No, no es cierto, ese es el tratamiento de los abscesos, ¿no? Curan con tratamiento antibiótico, tampoco, ¿no? Se debe realizar esfínterotomía lateral interna. Ese es el tratamiento de las fisuras, ¿ok? De las fisuras anales crónicas, ojo, no de las agudas, de las crónicas. Consiste en apertura de la fístula, legrado y cierre secundario. ¿Será cierto o no? Aperturan la fístula, curetean o hacen el legrado, y cierre secundario, ¿a qué se refiere? A que suturan, a que esperan unos días y suturan después, o a que lo dejan que cure solo. ¿A qué le llaman cierre secundario? Fue pregunta de examen también, ¿ah? Claro, ese es el cierre secundario. Ojo, no se vayan a confundir con el cierre por tercera intención, que es aquel que ustedes, en este caso, harían el legrado, el curetaje, esperan unos días y después le hacen puntos. ¿Ok? Eso se llama por tercera intención. Ojo, ¿ya? Consiste en apertura de la fístula, legrado y esperan que cierre sola, que granule solo, ¿no? Ese es el cierre secundario, ¿no? Y eso es lo que se hace. La otra opción fuera también, sería correcta si les dicen fistulectomía, o sea, si sacan toda la fístula, ¿no? Eso también es correcto. Ahora, ¿por qué se usa una u otra? Depende del compromiso del esfínter, ¿no? Hay veces no es posible hacer fistulotomía, porque si van a cortar hasta la fístula, hasta la piel hasta llegar a la fístula, van a llevarse todos los esfínteres. Si en ese caso se puede tunelizar, ¿no? Se hace fistulectomía, se saca toda la fístula, ¿no? Dependiendo. Cualquiera de las dos es correcta. Muy bien. Esta es una foto de una fisura anal, ¿ok? De una fisura anal. La fisura anal es la disrupción o la ruptura, si quieren, de la piel de la región del ano. Normalmente debido a algún traumatismo, ¿no? Pacientes estreñidos que defecan
digamos, o hacen su deposición con heces muy sólidas, relaciones contra natura, violaciones, traumatismos directos, etcétera. ¿Ok? Esta fisura anal normalmente de inicio es como cualquier lesión aguda. ¿Ok? Si cicatriza y se forma tejido de granulación redundante en esta zona, en la zona de la fisura, esta va a ser o va a llevar a ser una fisura anal crónica. Los síntomas normalmente de la fisura anal aguda es dolor al defecar y sangrado. ¿Ok? O sea, el paciente se va a quejar de dolor cuando defeca y que va a defecar con rastros de sangre. El dolor lo diferencia de las hemorroides. Las hemorroides en general que sangran no producen dolor, son sangrado indoloro. ¿Ok? Muy bien. Si persiste esta lesión y no llega a terminar de curarse y de reepitelizarse, va a formarse la fisura anal crónica. La fisura anal crónica, su principal síntoma es el dolor, ¿no? Normalmente ya no hay sangrado, pero sí va a haber dolor, es el síntoma preponderante. El tratamiento de la fisura anal aguda en general es calmar el dolor, baños de asiento, evitar el estreñimiento, por ahí alguna crema tópica, o sea, es tratamiento médico. ¿Okay? Tratamiento médico. De la fisura anal crónica, el tratamiento ya puede ser quirúrgico. ¿Okay? Hay tratamientos médicos también para la fisura anal crónica, inyección de toxina botulínica, antagonistas de calcio, geles, tratamiento analgésico, etcétera, ¿no? Y finalmente, si no responde, se debe hacer la esfinterotomía. Muy bien. ¿Y en qué consiste el tratamiento quirúrgico de una fístula anal crónica? La aguda no tiene tratamiento quirúrgico, ojo, la crónica es la que se trata. Normalmente hay un círculo vicioso. Hemos dicho que el principal síntoma en la fisura anal es el dolor, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Cuando el paciente va a defecar, tiene dolor, ¿ok? Al defecar, produce dolor y por eso el paciente normalmente cierra el esfínter externo, ¿ok? Lo cierra. Al cerrar el esfínter, esto va a provocar más inflamación, porque va a ser más difícil de defecar. El paciente va a defecar con más dolor. Ese aumento del dolor va a producir más hipertonía del esfínter. Esa más hipertonía del esfínter va a producir más dolor, y es un círculo vicioso. De dolor, aumento de la contracción, hipertonía del esfínter, dolor, hipertonía del esfínter, etc. Entonces, el tratamiento quirúrgico lo que hace es rompe ese círculo vicioso. Entonces, la única forma de romper ese círculo vicioso es hacer una esfinterotomía. ¿Ok? Y el tratamiento es la esfinterotomía lateral, o sea, a uno de los lados, interna. ¿Ok? Interna. Ojo, no se corta el esfínter externo, porque si no van a llevar a la incontinencia. El esfínter interno es el que se corta. Acá hay una figura del antes y el después, ¿no es cierto? Antes de la cirugía normalmente hay una hipertonía del esfínter, después de la cirugía con la sección del esfínter interno, la hipertonía disminuye, ¿no? Y el paciente hace más fácil o defeca más fácil. Y asociado a la esfinterotomía se debe sacar el tejido de granulación, o sea, se debe hacer fisurectomía, ¿okay? Sacar la fisura. Muy bien, la pregunta 8 dice, respecto a la fisura anal, indique la respuesta falsa. Con más frecuencia se sitúa en la línea media en el margen anal posterior. El síntoma principal es el dolor. Suele asociarse a un espasmo del esfínter, por lo que puede hacerse necesario el empleo de anestesia general para su exploración. El tratamiento de elección de la fisura crónica es la dilatación anal y la esfinterotomía externa. Suele venir asociada a estreñimiento. ¿Cuál será lo falso acá? ¿Cuál es lo incorrecto? A ver, vayamos. La alternativa A dice, con más frecuencia se sitúa en la línea media en el margen anal posterior. ¿Cierto o falso?
Cierto, ¿no es cierto? Cierto, es la zona de más debilidad, de más tensión. Ok. El síntoma principal es el dolor. También. Suele asociarse a un espasmo del esfínter, por lo que puede hacerse necesario el empleo de anestesia general para su exploración. Claro, a veces el esfínter está tan hipertónico que no se puede hacer la exploración mediante proctoscopía, que es lo ideal hacer en estos pacientes. No entra pues el aparato por la hipertonía del esfínter. Entonces, normalmente los pacientes entran con anestesia general, se relaja el esfínter y recién se puede hacer el examen adecuadamente. El tratamiento de elección de la fisura crónica es la dilatación anal y la esfinterotomía externa. ¿Cierto o falso? ¿Falso o cierto? Falso, ¿no es cierto? ¿Por qué? Es la esfinterotomía interna, esa es una razón, muy bien. Y la otra, la dilatación anal, ¿es el tratamiento de elección? El tratamiento de elección quirúrgico actualmente es la esfinterotomía lateral interna. La dilatación anal se hacía, bueno, hace bastantes años, era un puntal dentro de una alternativa a la esfinterotomía. Pero está demostrado que la dilatación anal produce mucho daño del esfínter, tanto externo como interno, y predispone después a mayor cantidad de incontinencia. ¿Ok? O sea, las tasas de incontinencia posteriores a un procedimiento es mucho más alto con la dilatación anal que con la esfinterotomía. Por esa razón que la dilatación anal no se usa actualmente como primera elección. ¿Ok? Como primera elección. Suele venir asociada a estreñimiento, eso es cierto, ¿no es cierto? Es una de las causas. Muy bien, la pregunta 9 dice: con respecto a los cánceres anales, ¿es falso? A. Son más frecuentes en la mujer. B. El 55% son epidermoides. Las hemorroides crónicas predisponen a cáncer anal. El tratamiento de elección en los menores de 5 centímetros es la resección quirúrgica. El tratamiento de elección es la combinación de radio con quimioterapia. Dice, con respecto a los cánceres anales, es falso. ¿Qué será lo falso? La D. ¿Por qué? ¿Por? Claro, responden. Eso deben de recordar, ¿no? Lo principal de los cánceres anales, a diferencia de todo el tracto digestivo, es que el cáncer anal es radiosensible. ¿Ok? Al ser radiosensible, el tratamiento no es la cirugía. ¿Ok? El tratamiento es la radioterapia. Se puede combinar, es cierto, con quimioterapia, pero el puntal del tratamiento del cáncer anal es la radioterapia. ¿Ok? La radioterapia. Eso es lo falso. De ese detalle acuérdense. El tratamiento del cáncer anal es radioterapia. ¿Por qué? Porque son radiosensibles. Es lo principal. Muy bien.